El día de hoy vamos a terminar con la serie que he estado predicando acerca de la Trinidad desde hace unos cuantos domingos. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la doctrina de la Trinidad y cómo ésta se aplica a nuestras vidas. La Trinidad aplicada a la vida cristiana. Y les pido que me acompañen para que oremos y el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, venimos delante de ti con reverencia y de manera especial en estos domingos que he estado enseñando acerca de la Trinidad, que es esta doctrina hermosa y preciosa que en términos humanos y con nuestras limitaciones como iglesia, Señor, hemos intentado históricamente tratar de comprender algo de tu naturaleza, de esa esencia divina de un solo Dios en tres personas. Te damos gracias porque hemos podido aprender, te damos gracias porque hemos podido crecer en nuestro conocimiento de ti, y eso es lo que nos va transformando de gloria en gloria hacia la imagen de Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que el día de hoy, Señor, podamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para comprender tu palabra, para ser edificados. Padre, quita toda distracción de nuestras mentes, guarda nuestras almas y que tu Espíritu Santo sea purificando nuestros corazones, permitiéndonos comprender más de ti. Te suplico que a través de tu Espíritu Santo también me guíes para explicar de manera correcta tu palabra y que al final de todo podamos exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos dirijas y que nos guíes en esta mañana y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de una doctrina bíblica, porque la extraemos no de la filosofía, no de las ideas de hombres, sino que la extraemos de la Biblia misma. Es la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Es como podemos conocer a Dios. Pero esta también es una doctrina que ha sido formulada históricamente por la iglesia y nos explica algo de la naturaleza del Dios verdadero. El Dios verdadero es diferente a cualquier presentación de dioses de cualquier religión, de cualquier grupo, de cualquier ídolo realmente, en que es un Dios trino, un solo Dios verdadero en tres personas. Esta doctrina enseña que existe un solo Dios, que no existen varios dioses ni múltiples dioses. Esa idea que tienen los seres humanos muchas veces de que hay múltiples posibilidades de llegar a Dios o que hay múltiples dioses y que cada religión funciona para cada persona es equivocada. La Biblia enseña que existe un solo Dios verdadero, pero la Biblia también enseña que ese único Dios verdadero subsiste eternamente en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sola esencia o una sola sustancia, como se ha definido en la historia de la iglesia, una sustancia divina que subsiste eternamente en tres personas. En el primer mensaje de esta serie estuvimos estudiando la intimidad de la Trinidad. Yo creo que la mayoría de ustedes recuerda o estuvo ahí, cuando estuvimos hablando de qué hacía la Trinidad aún antes de la existencia de este universo. Y con eso pudimos contestar una pregunta muy importante, y es que nuestro Dios es autosuficiente. Y nuestro Dios creó todo lo que existe y creó a este pueblo que Él está redimiendo, no porque nos necesitara, sino porque Él desborda de amor y quiere añadir más personas en ese amor que hay en la Trinidad. Eso lo vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje estudiamos la doctrina de la Trinidad desde la Biblia. Probamos el monoteísmo bíblico, que existe un solo Dios verdadero. Probamos que hay una pluralidad dentro de la Trinidad. Y también probamos que cada una de las personas de la Trinidad son Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, sin rangos, sino de una sola esencia verdadera. Y el miércoles pasado estuvimos viendo un mensaje acerca del desarrollo de esta doctrina en la historia de la iglesia. Para los que no estuvieron el miércoles, les animo a que lo puedan ver. En este último mensaje, el día de hoy, entonces vamos a estar tratando la doctrina de la Trinidad y cómo ésta se puede aplicar a nuestras vidas. Por supuesto, sé que ustedes entienden que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios mismo. Nuestro Dios es trino. Así que hoy quiero enfatizar cómo
entender que nuestro Dios es trino puede cambiar la manera en que vivimos nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar con el primer punto, cómo esta doctrina de la Trinidad puede impactar nuestra vida. Número 1, la doctrina de la Trinidad nos aleja de la idolatría y nos acerca a la adoración verdadera. Ese es el primer punto que quiero enfatizar esta mañana. Entender correctamente la Trinidad nos acerca a la adoración verdadera y nos aleja de la idolatría. Nos aleja de la idolatría. Vayan a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 y miren desde el versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Ustedes saben el contexto, está en los 10 mandamientos. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es este primer mandamiento que Dios está dando? No te harás otro Dios. No harás imágenes, que te imagines en tu mente, que saques de los cielos o de la tierra. Ninguna otra cosa creada será tu Dios, sino que existe un solo Dios verdadero y a ese adorarás. Cuando estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, estamos hablando del Dios verdadero. Cualquier otra idea de Dios que no encaje con la doctrina bíblica de la Trinidad es un ídolo. Una persona que no crea en Dios, como dice la Escritura, como Él mismo se ha revelado, entonces está adorando algo más que no es el Dios de la Biblia, y por lo tanto está adorando un ídolo. Dios nos manda a que adoremos al único Dios verdadero, ahí en Éxodo 20. Cualquier tipo de adoración a un Dios diferente al Dios de la Biblia es idolatría. Y ustedes saben que hemos hablado mucho de la idolatría en esta iglesia. La idolatría se puede ver como cualquier cosa que está quitándole el lugar a Dios. El dinero se puede convertir en el ídolo de alguien. Reemplaza a Dios y empieza a adorar el dinero. Pero un ídolo, en su definición más básica, es cualquier idea equivocada de Dios que nosotros estamos adorando. Así que adorar un Dios no trino es ser un idólatra, porque estoy adorando algo falso. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya hemos probado bíblicamente que Dios es un Dios trino y tú no crees en la Trinidad, por más que digas que crees y que adoras a Dios, entonces estás engañado. Realmente eres un idólatra. En palabras sencillas, si me dices que crees en Dios, pero no crees en la Trinidad, entonces tú no eres un adorador verdadero. Porque lo que estás adorando, lo que crees que es Dios, es una idea que has formulado en tu mente. Tal vez que alguien te enseñó y te enseñaron mal, pero lo que estás adorando, la idea que tienes de Dios, no corresponde al Dios de las Escrituras. Y por lo tanto Dios llama eso idolatría. No eres un adorador verdadero si no adoras al Dios trino. Entender esta doctrina me aleja de la idolatría, pero no solo me aleja de la idolatría, sino que me apunta a ser un adorador verdadero. Adorar a Dios tal cual Él se ha revelado. ¿Ustedes adoran algo? La respuesta es seguramente sí. Pero no adoras al Dios de la Biblia, sino lo adoras como Él se ha revelado. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La doctrina de la Trinidad enseña que Jesucristo no es simplemente un ser creado, sino que es el Dios eterno. Y si alguien no entiende que Jesucristo es el Dios eterno que ha venido en carne, entonces no es de Dios. Y 1 de Juan 4:3 dice que tiene el espíritu del anticristo. No puede ser salvo alguien que no cree en esta doctrina. El Dios trino es el Dios verdadero. Esto se opone
a los dioses inventados como los dioses de los unitarios. Hay una secta que está creciendo en este país y se multiplica y se multiplica. Y ustedes la pueden ver en cada pueblito, casi que en cada barrio. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Por qué utilizan ese término unida? Están hablando de la unicidad de Dios. Ellos niegan la Trinidad, no son nuestros hermanos. ¿Y saben cuál es el grupo de mayor crecimiento en este país? Que se está multiplicando más y más, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, negando la Trinidad. Testigos de Jehová tienen un Dios unicitario, niegan la deidad de Cristo. Los musulmanes que adoran a Alá, también un Dios unitario. ¿Saben cuál es la idea de un Dios unitario? Un Dios que no sabría cómo amar desde la eternidad. Pero el Dios de la Trinidad, el Dios verdadero, ha amado eternamente porque en la Trinidad ha estado completo y ha habido amor entre los tres miembros de la Trinidad por la eternidad. Un Dios unitario necesita de su creación para saber cómo amar y tener sentido. Nuestro Dios trino es pleno, autosuficiente en sí mismo y ha habitado en una relación de eterno amor trinitario. Pero miren, quiero explicar algo más de cómo la doctrina de la Trinidad nos aleja de la idolatría. Y esto particularmente acerca de algunos ídolos que ha inventado la mente humana. Hay una herejía llamada marcionismo que muchas personas creen hoy en día. ¿Y saben cuál es esta idea? Es la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Esa idea es muy propagada. Es más, algunas personas que están aquí la pueden creer y ni siquiera sabían que estaban creyendo en el marcionismo. Pero bueno, así se llama la herejía que crees, si la creen. No hay que creer eso. ¿Cuál es esta idea? El Dios del Antiguo Testamento es opuesto en carácter al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento como muy malo, como muy fuerte, como muy airado, pero el Dios del Nuevo Testamento como más bondadoso, más generoso, más tranquilo. Esto es herejía, es equivocado. Presentan algunas veces al Padre como sin control, mientras que el Hijo en el Nuevo Testamento proviene de un Dios que tiene un carácter más amable. Ese es un entendimiento incorrecto de Dios y tiene su base en no entender la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en Dios no hay división de carácter. En la Trinidad no hay división de carácter. Los atributos en la Trinidad corresponden a cada uno de los miembros de la Trinidad. Si el Padre es bueno y misericordioso, el Hijo es bueno y misericordioso de la misma manera. Si el Padre es omnipotente, omnisciente, el Hijo es omnipotente y omnisciente al mismo nivel, no de una segunda categoría, no de un segundo rango. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Los atributos en Dios son al 100% en cada uno de los miembros de la Trinidad, porque todos son Dios. Un solo Dios verdadero, una sola esencia, en una subsistencia de tres personas eternas. Un entendimiento correcto de la Trinidad despeja estos errores. Lo que es verdad en uno, es verdad en el otro en cuanto a sus atributos y sus perfecciones. Si el Padre es airado en contra del pecado, quiero comentarles algo, el Hijo es igual de airado en contra del pecado. Y si usted no cree que el Hijo es igual de airado en contra del pecado, lea Apocalipsis 19 y vea qué es lo que va a hacer Jesucristo cuando regrese y aplaste a sus enemigos bajo sus pies. Lo que se puede decir de uno, se puede decir de los otros miembros en la Trinidad, que es un solo Dios. El Padre es igual de misericordioso que el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos. Y tenemos que enfatizar que Jesús no es inferior al Padre, sino que es de la misma esencia del Padre. Miren lo que dice Colosenses 1:15, y este es un versículo clave. Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Quiere decir que cuando conocemos a Jesucristo, entonces conocemos cómo es el Padre. Lo que está diciendo Colosenses es que Jesucristo ha sido la forma en que podemos ver realmente el carácter del Padre. Es la imagen del Dios invisible.
Cuando vemos a Cristo, entonces estamos pudiendo ver cuál es el carácter del Padre. Lo que se dice de uno es verdad en el otro. Él es la revelación perfecta de Dios. Él es el logos de Dios. Justamente eso es de lo que está hablando Juan 1. Es la palabra, es la declaración, es lo que demuestra quién es Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Conocemos cómo es el Padre a través de Jesucristo, porque son consustanciales eternamente. Jesús es la proclamación visible de cómo es Dios. Y miren lo que dice Juan 14:9, les leo. Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces muéstranos al Padre? Le está diciendo Jesús: si ustedes me ven a mí, están conociendo el carácter mismo del Padre, porque el Padre y yo uno somos. La última forma en cómo un buen entendimiento de la Trinidad nos aleja de la idolatría y que nos lleva a la adoración verdadera. Y miren que he estado recorriendo. Primero, corregir esa idea de que Jesucristo es un ser inferior. La Trinidad corrige esa idea. Luego, una segunda idea errónea es esta idea de que el Padre y el Hijo tienen un carácter diferente, o que el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento es diferente. La Trinidad corrige esa idea. Pero una tercera equivocación es la idea de que el Espíritu Santo es como una fuerza manipulable. Una fuerza manipulable. La Biblia en Hechos 5, que ya lo hemos estudiado, muestra que mentirle al Espíritu Santo de Dios es mentirle a Dios mismo. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, y esto corrige la idea que muchos tienen hoy en día, que utilizan al Espíritu Santo como si fuera una fuerza para realizar todas sus actividades de shows en medio de la iglesia. Y tal vez ustedes han participado de eso en otro tiempo, donde se le decía al Espíritu Santo como que viniera, y era utilizado como si fuera una fuerza, un poder, una energía para hacer cosas. Es más, le hablaban al Espíritu Santo como si fuera simplemente su mandadero, cuando lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Realmente muchas iglesias que dicen que están enfocadas en el Espíritu Santo, ¿saben qué están haciendo? Están haciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Hechos 8:20 con ese que le llamaban Simón el Mago, que había practicado la magia? Llegó y había visto el poder que el Espíritu Santo estaba capacitando en los apóstoles, y este Simón el Mago, ¿saben qué dijo? ¿Cuánto cuesta? Yo quiero tener esa fuerza. Y Pedro le dijo: que perezca tu dinero contigo. Pensando esta idea que el Espíritu Santo simplemente era una fuerza manipulable y que se podía obtener a través del dinero. La razón principal de por qué muchos tienen esta idea equivocada del Espíritu Santo es porque piensan que es simplemente una fuerza y no Dios mismo. Así que la doctrina de la Trinidad, en primer lugar, nos aleja de la idolatría y nos acerca a la adoración verdadera. ¿Cómo? Nos recuerda que el Hijo no es inferior al Padre, ni que el Espíritu es inferior, sino que los tres están al mismo nivel. Nos recuerda que el Padre no es contrario al carácter del Hijo, y nos recuerda que el Espíritu no es una fuerza impersonal, sino que es Dios mismo. Número 2, ¿cómo podemos aplicar la doctrina de la Trinidad? La doctrina trinitaria da un entendimiento seguro de nuestra salvación. Segundo punto, la doctrina de la Trinidad nos da un entendimiento seguro de nuestra salvación. Podríamos decirlo de manera más explícita: el Dios Trino sostiene nuestra salvación de principio a fin. El Dios Trino sostiene nuestra salvación de principio a fin. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 1. Miren el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Qué tenemos aquí
en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Una muestra de la Trinidad entera involucrada en nuestra salvación. El Padre elige unos que va a salvar para sus hijos. Luego dice que el Espíritu nos santifica apartándonos en la familia de Dios. Y luego habla de la sangre del Hijo que nos redime, que nos libera. Miremos otro pasaje, vayan a Efesios capítulo 1. Vayan a Efesios 1. Y aquí hay este énfasis otra vez, de que en la salvación está involucrada la Trinidad, nuestro Dios. Miren Efesios capítulo 1 y miren el versículo 4. Miren que del versículo 4 al versículo 6 hay un énfasis en la obra del Padre en la salvación. Miren el énfasis de la obra del Padre en la salvación. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y si ustedes quieren tener el contexto de quién está hablando, pues miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. Está hablando en primer lugar la elección del Padre. Es el Padre quien elige. Esa es su tarea fundamental dentro de la Trinidad. Luego dice que el Hijo es quien nos redime. Miren el versículo 7, Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Así que aquí tenemos la elección del Padre y luego la redención del Hijo, que Él mismo viene, se encarna y se entrega por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Pero miren esto, una pausa aquí. Esta idea de la encarnación, de que Dios haya tenido que venir y hacerse hombre, muestra la gravedad de nuestro pecado. La gravedad de nuestro pecado era tan grande, tan seria, que nadie más podía remediarlo. Ni todos los animales sacrificados podían borrar ni un solo pecado de nosotros. No era que un ángel podía venir y rescatarnos. Tenía que ser Dios mismo que se hiciera hombre para rescatarnos por el estado tan terrible de nuestra situación pecaminosa. Dios mismo tuvo que hacerse hombre para salvarnos. Ese fue el argumento de Atanasio en la defensa de Nicea los primeros años, diciendo que si Jesucristo no es Dios, entonces Él no hubiera podido salvarnos, porque nuestra situación es tan grave que solamente Dios podía salvarnos. Necesitamos intervención divina para dar vida a un muerto espiritual. El único que podía cargar con todos los pecados de la humanidad, que podía pagar el precio de nuestro pecado a un Dios santo, tenía que ser Dios mismo. Era el único capacitado. Ustedes recuerdan también ese argumento de Atanasio, porque él decía: si Jesucristo no es Dios, entonces nosotros estamos adorando por nuestra salvación a una criatura y no a Dios. Y eso les pareció completamente equivocado. ¿Saben qué más argumentó Atanasio en esa época? Él decía: si Jesucristo no es Dios, entonces ¿por quién han dado la vida los mártires de la iglesia? ¿Por una criatura? Porque todos murieron por la causa de Jesucristo. No estaban muriendo por una criatura más. Estaban muriendo porque estaban entregando su vida por el Dios verdadero, Dios hecho hombre. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Miren el versículo 13 en Efesios 1. En Él, y ahí se está refiriendo a Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados ¿cómo? En Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué está enfatizando ahí Pablo? Padre, Hijo y Espíritu, todos involucrados en la obra de salvación. Y miren, yo creo que desde este púlpito, tanto Michael y yo hemos enfatizado mucho
la obra de predestinación del Padre, la obra de redención ejecutada por el Hijo, pero ¿saben qué? Miremos por algunos minutos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Vayan a Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de darnos vida nueva, de renovarnos, de limpiarnos. Está haciendo una obra de santificación progresiva. Miren Romanos capítulo 8, del 9 en adelante. Dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sabe qué está diciendo este versículo en Romanos 8, 9? Que el que no tiene al Espíritu Santo, entonces no es de Dios. Así de sencillo. No puedes decir que eres cristiano si el Espíritu Santo no está habitando dentro de ti y está haciendo una obra de santificación. Luego Romanos también 8, en el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos confirma de que somos hijos de Dios. Y podemos clamar con confianza y decirle: tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, yo pertenezco a la familia de Dios. Me sorprende porque algunas veces se acercan personas que dicen que creen en Dios, pero ¿saben qué? Ellos saben que no tienen una relación con Dios. Dicen como: ore usted por mí, que a usted sí Dios lo escucha. Ellos saben que están lejanos. Ellos saben que están lejanos. Pero el Espíritu nos da convicción y confianza de que pertenecemos a la familia de Dios. Y en 1 Corintios 12:13 dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hemos sido bautizados en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. Mira, hasta este momento, en este segundo punto, hemos visto que la Trinidad entera está involucrada en la obra inicial de salvación. Pero yo creo que a veces cuando consideramos la obra de salvación, a veces como que solo apuntamos a lo que ya sucedió en el pasado, en el momento en que se inició nuestra salvación. Pero saben, la Biblia comúnmente presenta la salvación sí en términos pasados, de que fuimos justificados, pero también de que estamos siendo salvos en este momento y de que seremos salvos en el futuro. La salvación es un paquete completo. Inicia, Él nos sostiene y finalmente Él nos lleva a la gloria. Y quiero mostrarles cómo la Trinidad no solamente hace parte de nuestro fundamento en la salvación, sino que es la Trinidad la que nos sostiene hasta el final. Miren, Juan 10, el Padre nos sostiene en su mano. Les leo Juan 10, 27, y este es uno de mis versículos, no sé cómo decirlo porque siempre digo favorito y todos son mis favoritos. Pero es que este es tan hermoso. Juan 10, 27 es hermoso. Miren lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y aquí viene lo hermoso: y nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesucristo, dice: ¿saben qué? Mis ovejas están en mi mano, y yo las tengo, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Cuál es la seguridad de tu salvación? ¿Sabes cuál es la seguridad de tu salvación? ¿Sabes por qué tú vas a perseverar hasta el final? Porque Jesucristo te tiene en su mano y no te va a dejar escapar. Esa es la seguridad. No es que tú eres muy fuerte, no es que tú vas a resistir, es que Él te tiene en su mano y no te deja escapar. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Pero aquí hay algo interesante. Dice Jesucristo que están en su mano y que nadie las arrebatará. Pero miren el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego el versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Aquí está enfatizando una doctrina que tiene un nombre raro, pero no es tan complicada. La doctrina que se llama la pericoresis.
Y es la idea de que en la Trinidad habita mutuamente el uno en el otro. Y lo que se dice de uno es verdad en el otro. Estás en la mano de Cristo, estás en la mano del Padre. Pero el punto aquí es que Dios mismo nos tiene en sus manos y no podemos escapar. Estamos destacando que nadie puede arrebatarnos la salvación porque estamos en la mano del Padre. Y miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, del 4 en adelante. Les leo: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Está hablando de la salvación. Y dice que vamos a obtener una herencia que no se puede marchitar, que no se puede acabar, que está reservada en los cielos para nosotros. Y miren lo que dice el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Una vez este énfasis más, tu salvación está segura, ¿por qué? Porque el Padre la asegura con su omnipotencia. Voy a ponerlo en términos más claros. Si tú pierdes tu salvación, es porque Dios no tuvo la capacidad de sostenerte. ¿Tú crees que eso va a suceder? Él es omnipotente. Esto no va a suceder. No podemos perder nuestra salvación porque saben que no depende de nosotros, depende de Él. Y eso da seguridad, eso da tranquilidad. Porque cuando nos miramos a nosotros, ¿qué decimos? Yo no alcanzo ni a perseverar de aquí a la puerta. Si fuera porque yo no peque, porque yo no falle delante de Él. Si yo tuviera que sostener mi salvación en mis propias fuerzas, entonces ¿saben qué pasaría? Si ustedes y yo tuviéramos que vivir de esa manera, todos perderíamos la salvación. Nuestra salvación es un regalo de gracia sostenido por la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres, no solamente en la cruz, sino ¿saben cuándo? Eternamente. Jesucristo es nuestro mediador eternamente. Miren, considerar esto es demasiado hermoso. Por la eternidad, yo voy a necesitar que Jesucristo siempre sea mi mediador. Yo nunca, por mí mismo, podría estar en comunión con Dios. Por la eternidad. Y algo muy interesante, Jesucristo se hizo hombre. ¿Y saben qué? Jesucristo eternamente permanece con un cuerpo mortal, glorificado por supuesto. Pero Él, por la eternidad, seguirá siendo el intercesor entre Dios y los hombres. Quiero ser enfático en esto. Sin Jesucristo, tú y yo no podríamos acercarnos a Dios. No tendríamos acceso. ¿Saben qué pasa cuando alguien quisiera acercarse ante la gloria de Dios? Sería fulminado, sería quemado ante una gloria tan grande. Nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. La única forma de acercarnos a Dios es si Dios mismo es nuestro intermediario. Y por eso es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para ser nuestro intermediario entre Dios y los hombres, nuestro mediador. Una ilustración: no puedes entrar en una casa a menos que alguno de los miembros de la casa te invite. No puedes tener una relación íntima con Dios si no hay uno de los miembros de la Trinidad que te permite tener acceso. Y Jesucristo se hizo hombre para que tuviéramos ese acceso a Dios. No puedes entrar en comunión con la Trinidad a menos que vengas por medio de Jesucristo. Necesitamos, por decirlo de alguna manera, una especie de escudo para podernos acercar ante tal gloria, ante tal majestad, ante tal santidad. Y pensé en una ilustración. Hace como, yo creo que un mes, fuimos a un parque donde tenían abejas, ¿sí? Y ¿cómo se llama eso? Apicultura, ¿no? Fue bien lindo, una experiencia bien bonita, pero para acercarnos ahí al panal donde estaban esas abejas, si alguien se acerca así desprovisto y sin conocer nada, pues simplemente hasta podría llegar a morir si todas esas avispas lo pican. ¿Qué sucede? Le ponen un traje que lo cubre de las cabezas a los pies. Y cuando uno tiene ese traje y uno sabe que está bien cubierto y que está sellado por todo lado, se acerca con confianza, con tanta confianza que nos atrevíamos a tocar el panal mismo con las abejas y a poner las abejas en nuestras manos y todo. ¿Por qué? Porque estábamos cubiertos completamente.
Y algo similar, en una ilustración, es como el cristiano está con Jesucristo, cubierto de pies a cabeza de Jesucristo, y por eso tenemos acceso delante de Dios. Sin Él, sin Jesucristo, no podríamos tener acceso a Dios. Estamos cubiertos en Él, de pies a cabeza. ¿Saben cómo se llama esa doctrina? Es la doctrina que se enseña, que habla de estar en Cristo. Esta frase se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Estar en Cristo. Michael lo mencionó esta mañana. Estar escondidos en Jesucristo. Ser salvo significa estar cubierto de pies a cabeza en Jesucristo. Estamos escondidos en Él. ¿Qué enseña esta doctrina? Que el cristiano está justificado porque Cristo fue su sustituto. Que el cristiano tiene sobre sí la justicia y obediencia de Cristo. Que el cristiano literalmente está escondido en Cristo. ¿Saben qué? Usted y yo estamos tan sucios por nuestro pecado que no podríamos acercarnos a Dios. Pero Él nos viste en su justicia completa. Y cuando el Padre nos ve, ve la justicia perfecta de Jesucristo y nos acepta. Eso es Cristo para nosotros. Nuestro mediador eterno. Y no solo ahorita, por la eternidad. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Satanás constantemente está acusando a los hijos de Dios, diciéndoles: pero si tú haces esto, pero si tú eres una farsa, pero si tú volviste a caer en lo mismo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Jesucristo está ahí, con las marcas, recordando: eso es verdad, pero yo pagué por ellos, son míos, yo pagué por sus pecados. Jesucristo es nuestro mediador, no solo ahora, sino por la eternidad. Va a ser el recordatorio perpetuo de que estamos en Él y podemos tener acceso. Si no, ¿qué otra razón habría de que usted y yo estemos en el cielo, en la gloria? ¿Habría alguna razón para eso? La única razón es Él, y por eso Él merece toda la gloria. Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Efesios 2:5-6: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el punto de todos estos versículos? Algo sencillo y simple: donde está Jesucristo, ahí estoy yo. Y si Él está sentado en lugares celestiales, yo estoy ahí con Él. Eso significa estar cubierto de Cristo. Eso significa estar escondido en Cristo. Lo que es verdad de la herencia que Él tiene eterna, de los privilegios que tiene como hijo, Él ha dicho: los voy a compartir con unos hermanos que yo mismo voy a redimir por gracia. Donde está Jesucristo sentado, ahí estoy yo sentado con Él. Es lo que dice la palabra. Es solo por Él que estaremos ahí. La Biblia presenta a Jesús como nuestro precursor, el que entra antes y abre camino para otros. Pero ¿saben qué? No solo es nuestro precursor, sino que es nuestro mediador. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, consustancial con el Padre y con el Hijo, decide añadir humanidad a su divinidad, y por la eternidad será el Dios y hombre, el mediador eterno entre nosotros y Dios. Les leo algunos versículos. 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y 1 Juan 2:1: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. ¿Saben qué está haciendo Jesucristo en este momento? Interceder por nosotros. Hebreos 7:25: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta no es una intercesión temporal, sino que es una intercesión eterna. ¿Y saben qué? Es una intercesión única. Nadie más puede ser el intercesor entre Dios y los hombres. María no es la intercesora entre Dios y los hombres, ni puede serlo. Es una criatura.
ni un ángel, ni un pastor, ni un sacerdote, nadie, solo Jesucristo puede ser el mediador entre los hombres y Dios. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro representante, nadie más. Ahora, ¿qué hace el Espíritu para sostener nuestra salvación? El Espíritu mora en nosotros como una garantía, como las arras. ¿Alguna vez ha hecho usted un negocio donde paga algo por adelantado? ¿Sí? Algunos no, pero otros sí. Pero se paga un negocio dando un dinero por adelantado como diciendo el negocio se va a hacer. Este negocio es seguro, hay una garantía. Dios lo que está diciendo, mi garantía de que la salvación se completará de principio a fin es que mi espíritu va a morar dentro de ustedes. Esa es la garantía. Eso es lo que dice Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y 2 Corintios 1:21 enfatiza lo mismo. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Así que miren, hemos visto que la salvación de principio a fin es una obra de la Trinidad entera. Ahora, una tercera forma en cómo aplicar la doctrina de la Trinidad. La Trinidad fortalece nuestra devoción a Dios. La Trinidad o la doctrina de la Trinidad fortalece nuestra devoción a Dios. Y cuando hablo de devoción estoy hablando de la manera en cómo manifestamos nuestro amor a Dios o cómo hacemos nuestra práctica de fe, como individuos pero también como iglesia. Hay implicaciones en cuanto a la doctrina de la Trinidad en cómo nosotros nos relacionamos con ese Dios trino. Y habría múltiples aplicaciones, pero hoy me voy a enfatizar en este punto en dos: en la oración personal y en la adoración corporativa. Miren, la doctrina de la Trinidad tiene implicaciones en la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Pensemos en la oración. Me imagino que algunos tienen la pregunta, ¿a quién tenemos que orar entonces? ¿Algunos? Y si no, ya la tienen. ¿Me dirijo al Padre, o me dirijo al Hijo, o me dirijo al Espíritu? Es una pregunta que surge. Todos son Dios, pero hay un solo Dios verdadero. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, les voy a dar mi posición de lo que entiendo bíblicamente. Nuestras oraciones deben ir dirigidas principalmente al Padre. Sin embargo, esto no quiere decir que eventualmente no podamos dirigir una oración directa al Hijo o al Espíritu, pues los tres son un solo Dios y los tres son dignos de alabanza y adoración. Lo repito, nuestras oraciones deben ir dirigidas principalmente al Padre, pero eso no quiere decir que en algún momento eventualmente podemos dirigir una oración al Hijo o al Espíritu. Ahora voy a explicar por qué creo eso. ¿Por qué creo que principalmente las oraciones tienen que ir dirigidas al Padre? Por dos razones. La primera, esa fue la instrucción que dio Jesucristo. ¿Qué nos dijo cuando nos enseñó a orar? Mateo 6:5 dice, pero cuando tú ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Recuerdan el contexto del Padre Nuestro? Los discípulos le están diciendo, enséñanos a orar, y Él les dice, les voy a enseñar a orar. Y la primera instrucción que les dice es, oren al Padre. Luego dice, al orar no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo dio una instrucción diciendo que cuando oremos, principalmente nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre. Es una instrucción que nos da. La segunda razón es porque no se encuentran oraciones dirigidas al Hijo o al Espíritu en el Nuevo Testamento. Todas las oraciones están dirigidas al Padre. Entonces, estas dos razones me hacen entender que principalmente debemos dirigir nuestras oraciones al Padre. Ahora, pongamos un ejemplo. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre,
pero deben ser oraciones trinitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, oro al Padre, pero le doy gracias por su Hijo eterno y la obra de redención que hizo. Oro al Padre, pero por ejemplo le suplico que use su Espíritu Santo para salvar personas en cada servicio y santificar. Soy consciente de la obra que hace cada una de las personas de la Trinidad. Dirijo mis oraciones al Padre, pero estoy consciente de la Trinidad que hay en el único Dios verdadero. Pero noten que dije principalmente, y digo principalmente porque algunas veces en nuestras oraciones van a salir frases que necesitan ser coherentes con las acciones de cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, es incorrecto decir, gracias Padre, porque moriste en la cruz por mis pecados. Y esa oración sale constantemente. Y uno la escucha y dice, ¡ah! ¿Quién fue el que murió en la cruz? El Hijo, ¿cierto? Entonces, en nuestra oración la dirigimos principalmente al Padre. Tenemos un énfasis trinitario, entendiendo cada una de las acciones de los miembros de la Trinidad, pero eventualmente podemos, claro que sí, con confianza, adorar y exaltar al Hijo y al Espíritu, porque son Dios. Y con confianza podríamos decir, gracias Señor Jesucristo, porque te pusiste como un sustituto en mi lugar. Yo era el que tenía que morir en la cruz, pero tú moriste en esa cruz. Gracias Espíritu Santo, porque estás morando en mi corazón y me estás santificando día a día. Son oraciones correctas, pero la dirección principal de las oraciones va a ser ¿a quién? Al Padre, como el Señor Jesucristo lo instituyó. Esta es la posición que tenía John Owen en su tratado sobre la comunión con el Dios Trino, enfatizando que los tres miembros son dignos de adoración y que podemos dirigirnos a ellos. Así que bueno, es una aplicación en cuanto a la oración y la Trinidad. Ahora, una aplicación en cuanto a la adoración corporativa. Aquí cuando cantamos juntos a nuestro Dios, podemos adorar a Dios porque Jesucristo es nuestro perfecto mediador. Vayan a Hebreos 4:15. Más bien, vayan a Hebreos 2. Y yo les voy a mencionar algo de Hebreos 4:15 primero, pero vayan buscando Hebreos 2. Mire, Hebreos presenta a Jesucristo como el mediador perfecto. Y en Hebreos 4:15 lo presenta como el sumo sacerdote que puede compadecerse. Pero ¿saben qué hace el sacerdote? Es el que presenta al pueblo delante de Dios. Y Jesucristo es eso, nuestro sumo sacerdote por la eternidad. Algo que enfatiza un autor que se llama Michael Reeves en su libro Deleitándonos en la Trinidad. Él enfatiza algo muy especial y que yo nunca había considerado. Y él dice que Jesucristo es el verdadero líder de alabanza en una iglesia verdadera. Yo nunca había pensado en ese sentido, pero lo que enfatiza Michael Reeves es que Él es el mediador y que toda adoración que nosotros presentamos a Dios Padre tiene que venir a través de Jesucristo. Así que en una alabanza, en cualquier iglesia, realmente el líder de alabanza, ¿saben quién es? Jesucristo mismo, el hermano mayor que viene presentando nuestras oraciones y nuestras alabanzas al Padre. Si no vienen a través de Él, ¿saben qué? Ni siquiera están pasando este techo. Pero si su adoración viene a través de Jesucristo, entonces llega directamente al trono de la gracia. Y miren lo hermoso y lo necesario de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no somos nada ni tenemos ninguna comunión con Dios. Así que piensen esto, la próxima vez que le cante a Dios, entienda que el Señor va a recibir esas alabanzas porque vienen a través de Jesucristo. Él es el único aún digno de presentar alabanza a Dios. Nosotros con nuestras bocas, con nuestra vida, pues esas alabanzas no tienen nada que podamos dar, pero es a través de Cristo que presentamos nuestro servicio, nuestra adoración, todo lo que hacemos. ¿Y dónde está eso? Miren Hebreos capítulo 2, miren el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Y miren lo hermoso, por lo cual Él, Jesucristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Qué está diciendo acá? Jesucristo es el líder de nuestra alabanza y es a través de Él que cantamos himnos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Jesús se pone delante de sus hermanos
y alaba al Padre, y nosotros podemos alabarle si lo hacemos por medio de Él. Apartados de Él no podemos hacer nada. Intenta servir a Dios apartado de Jesucristo y no estás haciendo nada agradable para Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de nuestro mediador, que es Jesucristo. Todo, de principio a fin. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo? Lo mismo. Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una vez más, ¿saben qué? Tampoco sabemos orar como conviene. Y ¿saben qué lindo que esta enseñanza nos está llevando a un punto de que la verdad es que sin Cristo no somos nada, ¿no? Ni siquiera sabemos orar como conviene. Usted ora y dice un poco de cosas ahí, decimos un poco de cosas, y es a través del Espíritu Santo que Él intercede como conviene por nosotros. Gracias por el Hijo, gracias por el Espíritu. Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu y el Hijo intercediendo por nosotros. Es a través de los méritos del Hijo, bajo el poder del Espíritu Santo, que podemos adorar al Padre de gloria. Y la última aplicación, y con esta terminamos. La última aplicación, número 4. La doctrina de la Trinidad nos da ánimo para cumplir la gran comisión. La doctrina de la Trinidad nos da ánimo para cumplir la gran comisión. Ya hemos visto el hermoso trabajo trinitario en nuestra salvación. El Padre elige, pero no solamente elige a los suyos, sino que envía al Hijo. ¿Y saben qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes para alcanzar este mundo y para que todas estas personas puedan pertenecer a este amor que hay en Dios. El Padre elige, envía al Hijo y el Hijo envía a sus discípulos. Y por implicación nosotros hacemos parte de esos discípulos. Y ¿saben qué? El Espíritu le da poder a esos discípulos para que puedan hacer la tarea. Por eso es que cuando bautizamos una persona, lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la gran comisión en Mateo 28? Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, cuando estamos bautizando a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que quitarse esa idea de que estamos simplemente repitiendo como una frase que hay que decir. Aquí lo que estamos enfatizando es: te bautizo en el nombre del Padre, porque de manera gratuita Él decidió mostrarte misericordia y te ha amado y te ha elegido antes de la fundación del mundo. Eso es lo que estamos diciendo cuando digo bautizado en el nombre del Padre. Te bautizo en el nombre del Hijo, ¿por qué? Porque el Hijo obedeció perfectamente en tu lugar, murió en la cruz y resucitó mostrando que la deuda había sido cancelada. Eso es lo que decimos cuando alguien se bautiza en el nombre del Hijo. Y cuando decimos que es bautizado en el nombre del Espíritu, estamos diciendo: eres bautizado en el nombre del Espíritu porque has sido regenerado por Él. Y ahora está habitando en ti y te está santificando. Así que cuando bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es simplemente una vana repetición. Estamos hablando que el Dios Trino ha efectuado una obra de salvación en esa persona. Cumplimos la gran comisión con una base trinitaria. Y debemos hacer nuestro ministerio pensando en el Dios Trino. Somos comisionados por el Padre porque Él preparó de antemano buenas obras que realizaríamos en este ministerio, como dice Efesios 2:10. Seguimos el ejemplo de Jesucristo sirviendo en la iglesia y cumpliendo la gran comisión como siervos humildes que están buscando servir y no ser servidos, como dice Marcos 10:45. Y finalmente, ¿cómo hacemos el ministerio cristiano? Este avance de la gran comisión: en el poder del Espíritu Santo, porque Él dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso sucedió por primera vez en Hechos 2, pero luego sucede con todos los cristianos cuando son salvos y reciben el Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo.
Así que la gran comisión también tiene un énfasis trinitario. Él prepara las obras de antemano. Jesucristo nos comisiona y nos da el ejemplo de cómo servir, y el Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para ejecutar el servicio que hacemos. ¿Qué ministerio haces en el cuerpo de Cristo? Lo haces en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, no puedes hacer nada que realmente tenga impacto espiritual. Conclusión: el hecho de que tengamos un Dios trino debe impactar nuestra vida cristiana, ¿no es así? Nos aleja de la idolatría y nos acerca a la adoración verdadera. Nos da un entendimiento seguro de nuestra salvación. Fortalece nuestra devoción, especialmente en nuestra oración, pero también en nuestra adoración corporativa cuando cantamos a Dios. Y finalmente, nos da ánimo para cumplir la gran comisión. Gloria a Dios por nuestro gran Dios, ¿no? Oremos. Padre, damos gracias por tu bondad y, Señor, porque en nuestras mentes limitadas nos has permitido conocerte un poco más. Damos gracias, Padre eterno, por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por escogernos antes de la fundación del mundo. Damos gracias, Padre, porque has preparado buenas obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Tú mereces toda la gloria. Cualquier cosa buena que hagamos, tú la preparaste de antemano para nosotros. Damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Damos gracias, Padre, por adoptarnos en tu familia y desbordar ese amor que tienes eternamente. Gracias, Señor, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, no podemos entender por qué nos escogiste, pero solamente nos rendimos en adoración. Damos gracias, Padre, por tu Hijo eterno. Gracias porque Él obedeció en mi lugar. Gracias porque Él fue el sustituto en esa cruz. Yo era el que debía estar pagando ahí, pero Él se puso en mi lugar. Gracias porque tu Hijo resucitó entre los muertos, porque aceptaste la cancelación de todas nuestras deudas allí. Gracias porque podemos venir con confianza a adorar, a cantar, Señor, a través de nuestro líder, que es Jesucristo, de nuestro mediador, que es Él. Gracias porque si no fuera por Él no seríamos nada y no tendríamos ninguna esperanza. Oramos a través de Él, cantamos a través de Él. Y también damos gracias por tu Espíritu eterno. Gracias por el lavamiento de la regeneración, porque nos ha santificado, nos ha apartado en la familia tuya. Gracias por purificarnos día a día. Gracias por haber inspirado la palabra a través de tu Espíritu, que nos guía, que nos da instrucción, que nos permite conocerte. Gracias por el sello y la garantía que hemos recibido en nuestros corazones, porque tu Espíritu habita en nosotros. Damos gracias, Padre, por la salvación tan grande que has efectuado a nuestro favor y por la santificación que estás obrando en nosotros. Te adoramos, Dios eterno, y declaramos que eres santo, santo y santo. Amén.